Muy bien. Me voy a adelantar muy rápido para poder adelantar. Entonces les comentaba precisamente esta parte de lo que en Tula, bueno, a final de cuentas, ¿no? Vemos este interés hacia la zona de monumentos arqueológicos y Luis estamos Manuel, viendo ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? también restos de edificios históricos que tienen cierto interés por la información que nos pueden estar dando y el conocimiento que tiene la sociedad de ellos. Entre los objetivos que nos estamos planteando nosotros en esta investigación es abordar precisamente a las capillas que se encuentran en la región de Tula, con la idea de precisamente describir las características generales que tienen, la ubicación, la organización espacial que estuvieron presentando y también, por otro lado, poder analizar qué elementos se consideraron dentro del paisaje para su establecimiento, si había algunos requisitos o no se tenía que cumplir con nada y sobre todo poder ver y darnos cuenta qué elementos podemos considerar para la conservación de este tipo de lugares. Esta información sería para los que no conocen en dónde nos ubicamos. Tula, bueno, está al sureste del estado de Hidalgo, a 80 kilómetros al este de la ciudad de Pachuca, dentro de lo que es una región que se conoce como el Valle del Mezquital. Y alrededor de Tula, bueno, están los municipios de Tepetitlán, de Tezontepec de Adama, Tlaxcuapan, Atitalaquea y el Estado de México, entre otros. Etimológicamente, Tula tiene varias acepciones. Por un lado, estamos hablando en otomí de Mamenji, que significa lugar de mucha gente. Y el nombre original es que se le dio en náhuatl, es Tolanjicocotitlán, que su apelativo era completamente dedicado para lo que es la capital tolteca. Y se puede entender como lugar de juncos, lugar de cañas, que son un poquito estos juncos lo que vemos en la imagen del lado derecho, y también el significado que se le da gracias a esta acepción es el lugar en donde las personas son tan abundantes como las cañas. Pero también otra interpretación que podemos encontrar tiene que ver con un cerro sagrado muy importante para esta región, que es el Jicuco, y por eso se le da la acepción de Jicocotitlán. Lo que es la evangelización en Tula ha sido bastante interesante el poder darnos cuenta cómo se ha estado desarrollando. Sabemos que a la Ciudad de México, bueno, llegan a lo que era la Nueva España en 1524, el grupo que se le conocía como los 12 primeros, que eran completamente frailes franciscanos y que comienzan a dar una evangelización en lo que es esta nueva región. Hasta 1529 se unen otros frailes, que es Alonso de Herrera, Andrés del Olmo, Bernardino de Sahagún, entre otros religiosos que ya no venían de la misma corporación y de la misma ciudad, pero ellos se dedicaban a cuestiones más, más estudiosos, más espiritual, y tenían otro tipo de intereses. Pero eso sí, antes de que llegaran los conquistadores aquí a lo que era, digo, más bien los evangelizadores aquí a Tula, primero llegaron los conquistadores españoles. Ellos, a final de cuentas, visitan la región de Tula en el año de 1519, pero la conquista y dominación que vamos a tener en este lugar se va a dar en 1521. Cuando ya llegan los franciscanos y emprenden su labor evangelizadora, comienzan a dar poco a poco la edificación de ciertos lugares que ellos necesitaban para congregar a los grupos indígenas. Y entre el tipo de construcciones que se van a topar, se encuentran entre ellas, bueno, iglesias suntuosas, capillas muy llamativas o todo lo contrario, como lo que vamos a ver nosotros un poquito más adelante. Y ya con el desarrollo de esta cristianización, van a aparecer construcciones más íntimas y particulares, que en este caso es lo que se le llama como capillas u oratorios otomís. Dentro de los edificios religiosos importantes que pudimos nosotros observar, es que para ubicarlos buscaron diferentes medios y uno de ellos fue precisamente edificar estos lugares para congregar ahí precisamente a las personas. Por lo tanto, con esta idea en la cabeza de que se tenían que ubicar y que se tenían que congregar, comienzan a edificar lugares especiales con el fin de convencerlos, empezando por el espacio, ¿no? Aquí podemos ver desde el exconvento de San José de Tula, la capilla de la Natividad de Bominzá, en Michimaloya la iglesia, varias capillas que tenemos en lugares muy importantes de aquí de Tula
y que se podrían considerar como una especie de barrios en donde van a tener estos centros religiosos para poder congregar a estas personas en su lugar. Vemos que la mayoría de estos edificios, como los que se les estoy presentando, corresponden sobre todo al siglo XVI y son un claro ejemplo de lo importante que fue de que cada lugar tuviera su centro religioso. Antes de que se construyera lo que es el monumental convento doctrina franciscano de San José de Tula, en 1529, perdón, se erigió un edificio que se le conocía como la Capilla Abierta. Por desgracia, bueno, como lo podemos ver en la imagen, se trata de un espacio que le falta mucha investigación todavía por realizar, y cuando nos damos cuenta de que estamos investigando sobre información de este lugar en las publicaciones, parece que no existe, ya que no se puede encontrar datos que nos ayuden sobre todo en otro tipo de temáticas en este lugar. El mismo se encuentra dentro de lo que es la zona arqueológica de Tula y se considera como la primera capilla construida dentro de esta región. También podemos apreciar otro tipo de construcciones menos monumentales, como las que vemos en la imagen, que se trata de una serie de pequeñas capillitas. Aquí no son tan majestuosas y se les conoce, tienen varios nombres que se les han estado dando, desde oratorios o topames, capillas humilladeros, aunque no se podría considerar como tal, por el tipo de características, capillas de indios, capillas de caminos, de barrio, entre otros nombres que, bueno, según la comunidad o los investigadores les han estado dando. Dentro de estos tipos de lugares iban a realizar actos muy específicos de adoctrinamiento o ciertos rituales que tuvieran que ver con ciertas cuestiones litúrgicas muy especiales, por ejemplo, la Semana Santa, actividades, entre otras cuestiones. Lo que son las capillas oratorios, en específico, sabemos que este tipo de arquitectura va a ser muy común en el estado de Hidalgo, en Querétaro, en Guanajuato, es donde más se pueden encontrar, pero en específico en el estado de Hidalgo nos la podemos ubicar en varios municipios como en Huichapan, Tecozauta, Pajayucan, Tepeji del Rigo, Tepetitlán, Sayula, Chapantongo, Nopala, entre otros lugares los tenemos, por mencionar algunos. Y podemos nosotros ver que a pesar de que están en otros municipios, van a tener ciertas semejanzas arquitectónicas y algunos elementos decorativos que vamos nosotros a ver que se trata de un grupo muy específico. Ahora, en cuestión de la construcción de este tipo de capillas, tuvo un objetivo completamente evangelizador. No tenía otro tipo de cuestiones, ya que a final de cuentas lo que es para Tula fueron erigidas antes de que se tuviera el templo definitivo. O sea, tenemos la construcción de lo que es la capilla, el templo de San José, pero antes ya tenemos la construcción de estos pequeños lugares. Pero podemos ver una característica muy particular de estas capillas, que a final de cuentas no están cerca del templo definitivo, pero no son independientes de él, sino que dependen precisamente por los franciscanos, a ese anexo que se tiene que dar junto con ellos. A excepción de solamente tenemos una sola capilla que está dentro del templo de San José, esa sí está completa a un lado de esa misma y que fue la primera que se utilizó ahí en esta iglesia. Es probable que estas capillas o esas construcciones, a pesar de ubicarse en algunos casos en lugares un poco alejadas del convento y de las capillas principales, el objetivo que ellos tuvieron dentro de este mismo, lo que ellos tenían planteado era algo completamente evangelizador, pero también era como una manera de custodiar a estos grupos que ya estaban convertidos, de que no se fueran a salir ahora sí que de lo que ellos ya habían conseguido. Con la presencia precisamente de estas capillas en Tula, bueno, surgen varios cuestionamientos, ¿no? Que tienen que ver con el tipo de construcción que vamos a tener, sobre todo si se existían los permisos para poder establecerse, la pertenencia a un lugar específico, la temporalidad, entre otras dudas que nos han estado surgiendo, para lo cual, bueno, vemos que no pudimos encontrar mucha información para dar algunas respuestas, pero afortunadamente dentro de varios documentos históricos que se encuentran en el Archivo General de la Nación y algunos otros trabajos que se han realizado en otras partes de aquí del estado de Hidalgo, pudimos encontrar cosas bastante interesantes sobre este tipo de lugares. Primero, los requisitos para la construcción de estos lugares tenían que ver con lo que se marca dentro del derecho canónico. Entre los requisitos que se
está planteando en estos lugares, primero era conseguir la licencia de la Santa Sede o del arzobispado. Después de que se solicitaba este permiso, tenía que realizarse un trámite demasiado largo, en donde se les concedía siempre y cuando una autoridad viniera, inspeccionara el lugar, certificaba que el lugar era un inmueble decente, que contaba con los objetos litúrgicos necesarios para poder decir misa al día, una misa al día, por un sacerdote. Pero si se quería realizar más de una misa diaria, entonces se tenía que sacar otro permiso y conseguir lo que se le llamaba la bula de la Santa Cruzada, que se podía conseguir y tener este privilegio. Aquí un detalle que nosotros nos pudimos dar cuenta es que este requisito no aplicaba tanto con los grupos prehispánicos. Eso era más bien para los grupos, los españoles que llegaron y se establecieron, toda esta gente que tenían poder económico, en donde sí se les ponían estas trabas para que ellos no se alejaran de lo que era la iglesia como tal, y pudieran realizar este tipo de actividades. Pero para estos grupos no se tenía, porque ya, bueno, ya se podía haber conseguido que los grupos llegaran y pudieran tener estos lugares. Aquí lo único que tenían ellos que hacer era contar con la autorización de los frailes franciscanos, ya que a ellos el Papa Adriano VI en 1522 les entregó esta opción por medio de dos bulas, una la Alias Felicis Recordations, expedida por el Papa León X en abril de 1521. Y ahí donde ellos tenían todos los privilegios para poder realizar o dar estos permisos que se necesitaba. La otra bula, bueno, era la Exponi Nobis Fecite, mejor conocida como la bula omnímoda, que fue emitida en 1522. Gracias a estos dos permisos es que ellos sí podían dar el permiso de erigir estas capillas. También debían de considerar los gastos que implicaba el poder levantar una capilla, y no nada más en levantarla, sino en mantenerla, porque tenían que enfrentar las familias encargadas ciertos gastos que llevaban desde la pintura, desde la erección de la capilla, del edificio, y tenerle todos los implementos que sea necesario. Además de que el edificio tenía que cumplir, según el canon, con ciertas características arquitectónicas. Por ejemplo, que esté formado de paredes que lo segreguen de todo uso doméstico. Estas capillas, si bien se encontraban dentro del territorio de las propiedades particulares de una persona, no podía ubicarse cerca de la casa. Tenía que estar destinado completamente para el culto divino, separado de todas las habitaciones por medio de un muro o pared de piedra o de ladrillo. Y en el caso de que estuviera dentro de los terrenos de la casa, no podía existir habitaciones en la parte de arriba para que la gente durmiera en ese lugar. Para eso se tenía que hacer otro tipo de cuarto adecuado para esto. Dentro de los requisitos también era que en las celebraciones que se expresen el nombre de las personas que adquirieron la bula. Eso es de que quien pidió el permiso tenía siempre que mencionarse y tenía que estar presente dentro de las ceremonias para poder realizarlas. Además, podía él decidir a quién podía estar presente para poder escuchar las celebraciones y sobre todo, quién fue el que realizó el trámite de la bula. También debían de cumplir con el precepto que se iba marcando dentro de la iglesia y no debían, bueno, tenían que realizar una declaración de que debía hacerse todos los actos que estuvieran ahí sin el perjuicio de los derechos parroquiales. Esto es, que a final de cuentas sí tenían que dar cierto limosna a la parroquia, tenían que entregar lo que era necesario para no dejar los derechos que se estaban solicitando. Ahora, estéticamente, también el oratorio debía tener semejanza con una pequeña capilla, y en su interior no se debía realizar ningún tipo de acción profana, como comer, escribir, coser,
ni servirse de él para depósito de muebles, semillas, lo que fuera, sino que para lo que era hecho, para eso se tenía que realizar las actividades. En este tipo de disposiciones, sí, los frailes fueron bastante duros para que se cumpliera lo mejor posible. De hecho, dentro de varias crónicas de las órdenes religiosas registran precisamente lo que estuvieron observando dentro de sus oratorios. Por ejemplo, Juan de Grijalva, él menciona dentro de su crónica que se admiró del fervor, gastos y cuidados que pusieron los mexicanos en las prácticas del cristianismo en sus hogares y expresa que los indios fueron exagerados en el culto y reverencia en las imágenes de católicas, al grado de que todos los que pueden tener un oratorio lo tenían con grande limpieza y decencia. Ahí tenían muchas imágenes según su posibilidad. Para ahí tenían destinado todos los que eran las esteras de colores, las flores, los perfumes, las músicas, todo lo que para ellos pudieran dar mayor gloria a Dios. Si el oratorio cumplía con todos los requisitos solicitados, entonces podían hacerse acreedores a la bendición, pero solo como a una casa habitación. Eso es algo como que bastante interesante, ya que se consideraba como una consagración y bendición constituida, pero que a decir que solamente era para como un tipo de iglesia, eso solamente era reservado para lugares más grandes, ¿no? Y de congregación más amplia. Este tipo de edificio también vemos, se va viendo conforme va avanzando la evangelización y conforme va avanzando el tiempo, que su uso fue aumentando paulatinamente. Aunque también es algo bastante interesante de que los grupos indígenas no aceptaron esta religión muy sencillamente. A pesar de que tenían sus oratorios, fue muy complicado admitir tanto un nuevo Dios, las ceremonias y costumbres que se les intentó imponer. Y lo que ellos hacían muchas veces era tratar de fingir un interés en esta nueva religión, porque precisamente el apego a sus costumbres religiosas pues era un poquito pues muy arraigado. Entonces aquí la labor que tuvieron los franciscanos no fue nada fácil. Ya que ellos, por ejemplo, simulaban que estaban rezando ante las imágenes católicas, pero atrás de sus ídolos, atrás de las imágenes escondían sus ídolos para continuar con este rendimiento de culto a sus antiguos ancestros. Por ello, pues los frailes sí tenían que tener mucho cuidado, estar observando que no se diera este tipo de cuestiones y poder erradicar algo que fuera contradictorio a la verdadera fe. Esto se quedó bastante plasmado con Sahagún, ¿no? Dentro de lo que él menciona, ahí él mismo, en lo que es el prólogo de su historia general, de la historia general de las cosas de la Nueva España, ahí él reconoce que no ha habido en el mundo idólatras reverenciadores de sus dioses como estos de esta Nueva España, viendo precisamente cómo iba a ser más complicado el poder atraerlos. Y lo que ellos hacen es que, ok, no vas a dejar de hacer lo que tú haces, vamos a unir ciertas costumbres. Por ejemplo, entre lo que se queda es el uso de copal, las ofrendas de flores, las procesiones, penitencias, y otras cuestiones más que iban a favorecer precisamente a la conversión, aunque en algunos casos, pues ya como les comentaba, iba a estar un poquito disfrazada. Ahora, lo que es la presencia de oratorios en la región de Tula ha sido muy interesante porque sí nos hemos encontrado muchos ejemplos y podemos ver que aquí, a final de cuentas, los frailes hicieron uso de estos beneficios que yo comentaba hace un momento para poder favorecer esta construcción de pequeños oratorios y para que la persona se esforzara para construir su oratorio y poder tenerlo de manera bastante digna. Y para este municipio de Tula podemos ver que tenemos algunos ejemplos en colonias, delegaciones, comunidades, sobre todo cerca de la zona arqueológica de Tula, en San Francisco, en Michimaloya, en San Andrés, en el Crestón, en Macuá, entre otros lugares que se me podrían llegar a escapar. Y las características que nosotros podemos observar en este tipo de lugares son muy particulares en todos. En todos estos ejemplos que voy a estar plazando. Por ejemplo, en la cuestión de arquitectónica no tenemos como descripciones escritas de cómo era, pero lo que nosotros podemos ver en este tipo de lugares es que la ornamentación, las dimensiones, las generalidades de su edificación, a pesar de que cada constructor le puso detalles muy particulares, estas generalidades son desde el tipo de nicho, las ventanas, altares,
y que a pesar de todo vemos esta homogeneidad, ¿no? Inclusive solo se ven diferencias muy imperceptibles ya cuando empezamos a ver una comparación entre una capilla y otra, ya sea por el tipo de material de construcción, y también podemos verlo que este tipo de construcción no solamente la dejaron en lo que son los oratorios, sino que algunos inclusive lo llevaban a las tumbas, como vemos en la parte de la izquierda, son 2 tumbas del siglo XVI que se encuentran en Mixquiahuala, que como podemos ver la comparación, son muy semejantes, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones constructivas. Arquitectónicamente, bueno, este tipo de edificios vemos que son de planta rectangular y tienen una bóveda de cañón corrido, que es esto que vemos en la parte de arriba, lo cual era una de las características de las naves de los templos conventuales en México. Cuentan con muros muy gruesos que llegan a medir hasta 1 metro de ancho y algunos un poquito más. Estaban aplanados y encalados. La mayoría en cuanto al material de construcción era de mampostería, de piedra y lodo, con accesos muy pequeños para ingresar al interior. Y en algunas ocasiones, bueno, van a tener unas diminutas ventanas, pero no en todos los casos van a estar presentes esta característica. Dentro de los materiales utilizados para su construcción, pues bueno, podemos ver que son las características de la zona, bueno, era arcilla, toba volcánica, areniscas, y en la mayoría de las construcciones podemos observar algunos detalles muy particulares que tenían que ver probablemente con el poder adquisitivo de la persona, ¿no? Y el esfuerzo que le podían poner, en donde, por ejemplo, hubo quien pudo ponerle cal, tesontle, cantera rosa, que ya eso sabemos que, bueno, es como un grado un poquito más caro que algo más sencillo. En cuanto a la orientación de los oratorios, se puede observar que se dirigen tanto a la salida como a la puesta del sol, aunque algunos sí, en un solo caso lo tenemos situado hacia el sur, por lo que los hace pensar que, bueno, aquí esto de la orientación no le dieron como mucha importancia. Lo mismo los altares, por lo regular, el altar estaba orientado con la entrada, como podemos ver en la parte derecha, pero en algunos casos no se cumplía con esa característica. Y el ingreso al interior, bueno, ya iba a variar, ya en algunas ocasiones está al costado, que eso es por lo regular en donde lo podemos encontrar, aunque en otras partes, en otros casos están en otros lugares. Por desgracia, bueno, vemos que algunos edificios, bueno, ya están demasiado afectados y la reconstrucción han estado cambiando demasiados elementos. Entonces, a veces este tipo de detalles sí se nos ha estado perdiendo y se nos es un poquito complicado, sí, el poder saber. En cuanto a las portadas que nosotros pudimos encontrar, también están elaboradas en diferentes materiales y que podemos sobre todo ver que lo que más sobresalía es la cantera rosa y las más sencillas, bueno, son de mampostería. Y algunas más, bueno, ya como se les caía para meter como materiales un poco más modernos. Ahora, en cuestión del paramento, que es esta parte que vemos en la imagen, algunos, bueno, ya van a presentar aplanados o solamente quedan un poquito de restos, otros van a estar completamente rústicos. Los arcos no todos van a presentar arcos en las portadas, pero las que lo van a tener, vemos como en la imagen de la izquierda que se trata de un arco de medio punto, que es por lo regular los más comunes, y otros son marcos adintelados, como vemos en la parte derecha, y que están elaborados en cantera y mampostería, y algunos hacen una mezcla precisamente de materiales. Y por último, bueno, tenemos uno que solamente queda el negativo, porque, bueno, desafortunadamente, pues ya desaparece. En ciertos oratorios también vemos que sí quedó lo que era la zona del altar, el cual por lo regular estaba constituido de mampostería y en algunos casos presentan de 1, 2 o hasta 3 cuerpos escalonados de piedra, en donde precisamente ahí van a estar ubicados ciertas imágenes religiosas, algunos objetos que eran importantes para que se presentaran en este lugar. Por desgracia, bueno, muchos de estos ya no se conservan, ¿no? Por lo que en la actualidad les están dando un uso completamente distinto y en otros casos, bueno, el altar ya no lo pudimos nosotros observar, ya está completamente perdido. También otra cosa que nos podemos dar cuenta es la presencia de las jambas, que son estas como tipo paredes, y que se conserva en la mayoría, eso sí podemos verlo, a excepción de un caso en el que no, pues bueno, ya se perdió y pudieron ser, solamente quedan los extremos de un elemento vertical.
que probablemente fue de cantera, de piedra, no lo sabemos con exactitud porque, bueno, ya se perdió, como lo podemos ver en la imagen de derecha, en la parte de arriba. En los demás oratorios vemos que aún se están conservando en algunos casos, que no sabemos si fueron restauraciones hechas por el particular, y ahí solamente le meten completamente puro material de cantera, como lo podemos ver en la parte de abajo. En cuanto a la decoración, aquí sí podemos nosotros encontrar una decoración muy rica. Si bien se ve muy sencilla, primero lo que le hacían es que a las paredes las blanqueaban, le ponían estuco y encima empezaban a decorar con pigmentos polícromos en la mayoría de los casos. Por lo regular sobresale el color rojo, en menor cantidad vemos color blanco, amarillo, azul y negro. Y solamente en un solo caso vamos a ver la presencia de grabados dentro del oratorio. Y dentro de la iconografía religiosa que nosotros hemos podido identificar, hay de dos tipos, tenemos tanto naturalista como esquemática. Y en la primera, bueno, vamos a ver la presencia de rostros humanos, de plantas, de tallos, florecidos, algunos mamíferos, mamíferos compuestos donde vemos el cuerpo de un animal, de un pájaro, con la cabeza de un humano o de otro tipo de mezcla que por ahí estuvieron haciendo ellos. También hay imágenes astronómicas como soles, lunas, estrellas, aves, algunas que estaban volando y otras estaban paradas, lo cual, bueno, sí es muy común en la mayoría de los oratorios del estado de Hidalgo. Dentro de las esquemáticas, bueno, aquí ya vamos a ver otro tipo de cuestiones más, como líneas verticales, horizontales, puntos, círculos y otras que sí no sabemos exactamente qué es lo que nos quisieron ahí plasmar. Además también de la presencia de cenefas, de floreros, algunos con motivos religiosos. Sobre todo se iban mucho a lo que son las cruces y un poquito más adelante les voy a explicar el por qué las cruces. Las mayorías, bueno, pues eran cruces muy sencillas, ¿no? También encontramos fachadas de iglesias, algunas letras que por ahí nos dejaron plasmadas. Y también podemos encontrar que dentro del oratorio, también en la superficie de los muros y en el intradós de la bóveda, es donde podemos ver estos dibujos que llaman mucho la atención, ¿no? Y ya viendo todas estas imágenes, viendo todo lo que nos están representando, nos recuerda precisamente todo lo relacionado con el grupo otomí, que aquí ellos mismos se hacen llamar hablantes del ñañú, y que actualmente podemos ver estos elementos muy marcados en sus artesanías. Otro detalle que también pudimos nosotros observar son la presencia de varios platos mayólicos. En su momento era lo que existía. Actualmente, por desgracia, ya la mayoría de los casos ya fueron sustituidos. Esos están en el intradós o en la parte del techo y en algunos casos muy, muy concretos presentaron orificios, ya sea que era para poner algún tipo de candelabro, como vemos en el ejemplo de la parte superior derecha, o algún otro elemento que les pudiera ayudar para iluminar la capilla. Aunque esto, bueno, no en todos los casos se aplica como lo pudimos ver en estas capillas, ya que da más la impresión de que fueron una especie de ornamentación. Solamente en un caso, como el que vemos en la parte de abajo, derecha, es en donde está el plato original y a un lado es donde están presentes estos grabados, ¿no? Vemos una cruz y vemos estas estrellas y toda esta ornamentación que nos pusieron en este elemento. Otro elemento muy presente, el que les comentaba hace un momento, y eso sí fue en la mayoría de los oratorios, es la presencia de cruces, ya sea que estuvieran pintadas, que estuvieran en el interior o sobre todo lo ponían en el área del altar, grabadas en el exterior o en el dintel de la puerta, también expuestas en lo alto de la frente de las bóvedas y por lo regular estaban hechas de cantera, de piedra, o en algunos casos, bueno, no sabemos si el original fue sustituida por algún material perecedero, digo, en la parte derecha arriba vemos que es de madera, ¿no? Entonces, en algunos casos, esta cruz ya se perdió y era importante, bueno, sustituirla. ¿Por qué la presencia de cruces está en la mayoría de los oratorios y es muy importante? Esto no es extraño debido a que cuando llegan los frailes es uno de los elementos que ellos promueven más entre los indígenas y les inculcan mucho esta devoción a la Santa Cruz, siendo una de las primeras devociones junto con la imagen de la Virgen María que la tenían que ellos exponer.
no solamente los monasterios, no solamente las iglesias, sino también ellos les piden a los grupos que la tengan en sus casas particulares, señalándoles también que si la tienen en estos lugares, sobre todo en los techos de sus pobres casas y sobre sus puertas, deben de ponerla para que los defendiesen de los rayos, y que en los patios de manifiesto también en el medio debe haber una cruz. Y a ellos, bueno, les admira que han sido tan observantes de esta decisión o de esto que les comentaba, que rara sería la choza a donde no se hallasen cruces puestas. A pesar de todo el empeño que se le ponía a esta construcción, cuidado y conservación de los oratorios, el propósito que se tenía de estos lugares no era el realizar ceremonias dentro de ellos. Comentamos que a final de cuentas el interés de los frailes y de los evangelizadores era el sacarlos de su zona de confort y llevarlos a la iglesia principal. Entonces, como se menciona, es decir, aquí para ellos era proporcionar una residencia a los santos. Es decir, aquí les construían su casa a la cruz, a los santos, para rezarles, ofrendarles ahí, pero esa actividad estaba restringida solo a ciertas personas en momentos y días muy específicos y señalados por los frailes. Como también lo señala Fray Juan de Grijalva, que él decía que los indios mantenían sus oratorios cerrados. Y ahí no se podía ni comer, ni dormir, ni trabajar. Solamente servía para rezar y recogerse, los cuales iban a ser solamente abiertos en el momento en el que se realizaban la ceremonia para el santo al que estaba llevado este lugar. Entonces, al encontrarnos nosotros con ese tipo de lugares, observar su arquitectura, ver toda la ornamentación que en algunos casos todavía se conserva, nos lleva a pensar que a final de cuentas los dueños originales sí debieron de gozar de cierto grado de prosperidad, ¿no? Para poder lograr edificar un lugar así y dotarlo de toda la parafernalia necesaria para mayor gloria de Dios. Vemos aquí todos estos ejemplos de cómo actualmente se encuentran estas capillas en el área de Tula. Por desgracia, esto se da ya con el cambio de dueños, la disminución de este fervor religioso, y el que muchas veces estos lugares fueron abandonados, ya que, pues bueno, al no tener trabajo, no tener comida, pues bueno, la gente tiene que emigrar y tiene que buscar mejores lugares. Inclusive, comienzan ya a cambiar toda la función para lo que en realidad fueron hechos, ¿no? Ya al integrarlos dentro de las viviendas se pierde todos los requisitos que se van a tener, como en el caso que vemos en la parte de abajo, que son ya partes de estas viviendas, los convierten en un aposento más. Aquí ya se utilizan como graneros, como bodegas, y ya muy pocos son los que continúan todavía fungiendo para lo que en realidad fueron hechos. Vemos ya la pérdida de la mayoría de estos edificios únicos en la región, y podemos darnos cuenta que, bueno, como esta importancia que en su momento tuvieron, ya se está perdiendo. Este tipo de lugares pues sí fueron muy importantes, y que desafortunadamente ahora vemos nosotros cómo ya no se le tiene ese respeto, ya se les olvidó el por qué lo hicieron, el para qué estaba hecho, pero lo que sí podemos ver que a final de cuentas sí se han transformado, ¿no? Y vemos que actualmente las mismas familias buscan por tener su capilla para su santo, ¿no? Y lo pudimos ver ahora con la fiesta de San Judas Tadeo, ¿no? Como existen muchas capillas y le dan todo a la capilla, aunque la casa a final de cuentas se esté cayendo, ¿no? Pero la capilla tiene que estar completamente bien. Y bueno, solamente queremos concluir para agradecerle precisamente a los dueños de los oratorios que nos abrieron las puertas para poderlos conocer y que nos guiaron a conocer sus lugares. Yo creo que sí, darles mil gracias a los de San Andrés, de Michimaloya, de aquí mismo de Tula, que nos dejaron entrar y conocer sus espacios. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, Marta, Luis. Muchas felicidades por la presentación. Quisiéramos entonces